Buenas noches, hermanos y hermanas. Ahora vamos a continuar con el estudio del libro Apocalipsis y fundamentalmente nos vamos a basar en el capítulo número 6, aunque no todo el capítulo, porque lo vamos a terminar el próximo jueves. Así es que quiero invitarles a tener una oración para pedir a Dios su dirección y su sabiduría. Oremos. Querido Dios, queremos agradecerte por todo lo que has hecho con nuestra vida. Queremos agradecerte por la vida que nos das. Te queremos agradecer también porque siempre has estado con nosotros para apoyarnos, ayudarnos. Y queremos pedirte tu bendición para el estudio de ahora, para la reflexión de ahora, porque reflexionar en tu Biblia, en la Biblia, en tu palabra, siempre es un motivo de alegría, pero también es un motivo de, de descubrimiento. ¿Cuál es tu voluntad? La cual somos llamados a poner en práctica, a obedecer, a cumplir. Por eso te pedimos tu sabiduría para poder hacer de la mejor manera la reflexión de tu palabra siempre. Te lo agradecemos. Amén. Voy a leer entonces los versículos del 1 al 7 y al 8 y luego voy a ir explicando, tratando de reflexionar en cada uno de los versículos. Dice el capítulo número 6, versículo 1. Vi al Cordero que abría el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 vivientes que decía con voz de trueno: ven. Vi un caballo blanco y a su jinete con un arco. Le pusieron una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía: ven. Salió un caballo color fuego. Al jinete le encargaron que retirase la paz de la tierra, de modo que los hombres se matasen. Le entregaron una espada enorme. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven. Vi salir un caballo negro y su jinete llevaba una balanza en la mano. Oí una voz que salía de entre los 4 vivientes: se vende una ración de trigo por una moneda de plata, y 3 raciones de cebada también por una moneda de plata, pero no hagas daño al aceite ni al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 viviente que decía: ven. Vi salir un caballo amarillo. Su jinete se llama Muerte, y los acompaña el que representa el reino de la muerte. Les han dado poder para matar a la 1/4 de los habitantes del mundo con la espada, el hambre, la peste y las fieras. Hasta ahí vamos a ver esta noche. Más adelante el próximo jueves vamos a continuar con el resto del capítulo 9, del capítulo 6, que sería a partir del versículo 9. La vida que la vida que nos ha tocado vivir, muchas personas pudiesen decir de que es una maravilla de vida, que mejor vida esta no hay otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otro grupo de personas que también pueden decir, ¿verdad?, que la vida es sumamente cruel, que la vida que me ha tocado vivir es sumamente difícil. Y tienen razón también, porque cada quien habla de acuerdo a su experiencia. El problema es cuando absolutizamos el concepto particular que tenemos. Entonces, en la vida hay de todo y para todo, ¿verdad? Entonces, hay experiencias que nos tocan vivir que son muy buenas, muy significativas,
muy enriquecedoras, muy liberadoras, pero también hay experiencias que son muy dolorosas, crueles, dolorosas, angustiantes. Y así es la vida. Pero la vida no es así por arte de magia, sino porque los seres humanos hemos construido esta vida que tenemos, la vida que vivimos. Claro, por ejemplo, hay personas que tienen la capacidad, la facultad de poder incidir en la vida individual. O sea, como por ejemplo, yo puedo incidir hasta cierto punto en mi vida misma, pero no puedo controlar cosas también, porque escapan a mi control y así sucesivamente todos los seres humanos. Igualmente pasa a nivel familiar. A nivel familiar hay aspectos, hay un nivel de incidencia. La familia puede crear condiciones favorables, condiciones determinadas, que les permiten poder incidir en sí de una manera determinada. Y les favorece y se sienten bien. Pero también hay familias que experimentan situaciones que escapa a su control, escapa a su incidencia, a su determinación, a su incidencia. Lo mismo ocurre con los países, con las iglesias. Hay iglesias donde en las iglesias nosotros podemos incidir como grupo, ¿verdad? No así como personas individuales podemos incidir. Podemos incidir hasta cierto punto, pero de ahí es que entonces como iglesia podemos incidir para ser como somos, por ejemplo, en la primera iglesia bautista de San Salvador. Tenemos ciertas características que no son parecidas a otra iglesia, pero hay características que sí son coincidentes con otra iglesia. Eso es lo particular, eso es lo importante. Entonces, sin embargo, como país también tenemos cierta movilidad como país, pero no tenemos el absoluto poder para poder incidir a nivel internacional. También a nivel nacional hay personas que están de acuerdo con algunas cosas y ahí están en desacuerdo con otras cosas. Las condiciones de vida no nos golpean de la misma manera a todas las personas. No nos favorecen de la misma manera a todas las personas. Por ejemplo, la lluvia, estas lluvias que caen últimamente, no nos afectan de la misma manera a todas las familias ni a todas las personas salvadoreñas, por ejemplo. Ahora, hay zonas donde hace 40 años no se inundaba y ahora se inunda. Hay casas, por ejemplo, en estos últimos 15 días que a raíz de una tormenta colapsó un muro que colindaba o daba cierta protección a un río, ¿verdad? Bueno, la protección la daba a las casas, pero porque pasa un río ahí. Ahora han sido decretadas no habitables esas casas. ¿Después de cuántos años? 20, 30 años. Y entonces yo me pongo a pensar, por ejemplo, ¿y si yo no tengo para dónde irme? No tengo los recursos financieros como para decir, ah, bueno, entonces voy a ir a alquilar una casa, etcétera, etcétera, etcétera. No es cuestión así nomás, ¿verdad? Entonces son situaciones difíciles, ¿verdad? Ahora, los motivos de oración, por ejemplo. Los motivos de oración que tiene un cristiano no son los mismos que tiene una cristiana, pero pueden coincidir en algunos, sin embargo en otros no. Y esa es una cuestión también de perspectiva, de conocimiento bíblico, de conocimiento de la voluntad de Dios. Eso también está supeditado a la teología que cada quien sostiene. Y la teología no es nada más ni nada menos que el estudio de la palabra de Dios, la reflexión que se hace
y la toma de decisiones en consecuencia del estudio de la palabra de Dios. Todas las personas que van a la iglesia tienen una teología o tienen por lo menos dos teologías, ¿verdad? Dos interpretaciones bíblicos teológicas. Lo que pasa es que las personas dentro de la iglesia, entonces, pedir oración por salud es algo coincidente. Todos creemos que necesitamos orar e intercedemos para orar por la salud de otro hermano y otra hermana. Eso es bien coincidente. Las diferencias empiezan ya para cuestiones de otro tipo. Hay miembros de la iglesia en otras iglesias, ¿verdad?, que para ellos y para ellas no es recomendable, aceptable, de que los cristianos oren por trabajo, por empleo, cuando lo pierden. Piensan de que Dios, y eso lo creen, ¿verdad? Creen que Dios, si alguien pierde el empleo, Dios se lo va a proveer, sin necesidad de orar. Allí hay una diferencia muy sustancial. Uno puede pensar de que es superficial, pero no es superficial esto que voy a decir. Hay para algunos cristianos, unos cristianos piensan de que no es recomendable, aceptable orar a Dios por empleo. Otros piden a Dios empleo piden a Dios para que Dios les dé el empleo. Y hay otros cristianos y cristianas que piden a Dios que les dé las facultades, las capacidades para poder encontrar empleo, ¿verdad? Por lo menos ahí, solamente en ese ejemplo, hay tres enfoques, tres líneas de interpretación bíblica teológica muy distintas, muy diferentes. Lo fundamental es que la teología que uno tiene, si está fundada en la Biblia o está fundada en el razonamiento, en la explicación de otra persona. Y ahí sí entramos un poco en una discrepancia muy sustancial, significativa, fundamental, de consecuencias dramáticas también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda teología debe de estar basada en la reflexión de la palabra de Dios, del Dios mismo, del Dios de la Biblia. Entonces, hay motivos de oración. Hay personas que piensan de que solamente debemos de orar para pedirle a Dios de que nos ayude a tener los dones del Espíritu. Y otras personas piensan, otros miembros de iglesias piensan, de que es importante orar, necesario orar a Dios y pedir su ayuda para cuestiones espirituales, pero también para cuestiones materiales, como por ejemplo empleo, como por ejemplo también obtener recursos financieros que me permitan tener una vida más digna, tener un empleo que me permita también tener una vida más digna, etcétera, 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 ¿verdad? Tener una casa digna, tener una calidad de vida más sustancial, más sustancial. Entonces, para unos cristianos, pedir todo ese tipo de cosas no riñe con la Biblia, pero para otros sí lo es, sí riñe, ¿verdad? Igual, el criterio fundamental de esto es en qué nos basamos para tener esa teología, esa reflexión, esa interpretación bíblica teológica. ¿Por qué estoy diciendo toda esta cosa, verdad? Porque lo que esta es la segunda visión que tiene Juan en la isla de Patmos. Acuérdense de que el capítulo 5 y el capítulo 4 hablan sobre la introducción de la visión, donde nos da ciertos elementos. Una visión que es muy dinámica, que va incorporándose a medida va pasando el tiempo, se van incorporando más sujetos, más sujetos, ¿verdad? Que
desarrollan una función, un papel muy importante en la visión que le está siendo revelada a Juan. ¿Por qué? El propósito es, y lo dice en el capítulo 1, ¿verdad? Para que Juan escriba y lo transmita después a todas las iglesias cristianas de aquella época. Estamos hablando del año más o menos 95, 97 después de la muerte y resurrección de Jesús. Es un contexto eh, muy intenso, ¿verdad? Es un contexto en el cual yo les decía eso en el tema, en la primera jornada de Apocalipsis, eh, que es sumamente difícil, que ocurrían cosas significativas, edificantes, sí, claro que sí, ¿verdad? Como por ejemplo llegar a este libro. Para ellos, para ella, para las iglesias, el llegar a este libro, escuchar la lectura de este libro, significó un acontecimiento muy valioso para ellos, muy revelador, muy esperanzador, muy reconfortante, ¿verdad? Nos ocurre lo mismo ahora. Cuando leemos la palabra de Dios, nos ocurre eso. ¿Nos provoca eso la palabra de Dios? ¿O nuestra actitud es la misma? Si la leo o no la leo, no me provoca nada la palabra de Dios. Entonces, esas son preguntas que uno tiene que hacerse, ¿verdad? Si no me provoca nada, yo debo de preguntarme por qué. ¿Por qué no me provoca la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia? ¿Por qué no me provoca nada? Y si me provoca, ¿qué me provoca? Y cómo esta provocación que me hace la lectura por ejemplo, la lectura de los evangelios, ¿qué me provoca leerlos? ¿Me desafía el evangelio? ¿A mí? ¿A ustedes? ¿Les desafía actualmente? ¿O ya no nos desafía nada? ¿Verdad? Aquel texto cuando dice la palabra del Señor no volverá vacía, no significa de que Dios me va a hacer cosas, significa que no regresa vacía al emisor de la palabra de Dios. No va a regresar vacía por cuanto el que lee la palabra de Dios la va a entonces poner en práctica y por lo tanto uno tiene que dar fruto y por lo tanto no regresa vacía. ¿A quién no va a regresar vacía? Al de la palabra de Dios, a Dios mismo. Dice el capítulo 6. Entonces, Juan ha recibido esta segunda visión y ya nos introdujo la visión. La culminación es que hay alguien que sí es digno, que es capaz, digno, de poder abrir este libro que está escrito por dentro y por fuera y que tiene 7 sellos. Dios se lo entrega a Jesús, al Cordero, que está simbolizado como un cordero degollado, sacrificado por el rescate de todos los seres humanos que quieran aceptarle. No es para todos los humanos. El ofrecimiento sí, pero la respuesta de aceptar ese sacrificio no es de todos, ni va a ser de todas las personas, de todos los seres humanos. Solamente los que tienen esa conciencia, esa claridad y esa convicción de que Jesús es el Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, para ellos, representa el Cordero degollado, ¿verdad? Dice, vi al Cordero que abría el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 vivientes, que ya lo vimos anteriormente, que decía con voz de trueno, ven. A Juan le dice, ven. Vi entonces un caballo blanco y a su jinete con un arco. Le pusieron una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Si quieren, me van a dejar que al final hable de este jinete y de este caballo, porque
los comentaristas lo que plantean es que es de difícil interpretación, pero hay una interpretación un poco más consensuada. Y me gustaría hablar, y lo primero que dicen es que este jinete no corresponde igual que los otros tres. Por lo tanto, aquí hay que despejarse, hay que hacer a un lado series de televisión, películas, cuentos, donde nos hablan de Apocalipsis, ¿verdad? Porque eso nos va a bloquear las interpretaciones de esto. Lo de Hollywood nunca tiene una manera muy adecuada de interpretar la Biblia a través de sus películas, ¿verdad? Ni de sus series de televisión o series en diferentes plataformas. Entonces voy al segundo, en el versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía, ven. Salió un caballo color fuego. Al jinete le encargaron que retirase la paz de la tierra, de modo que los hombres se matasen. Le entregaron una espada enorme. Este jinete tiene un color determinado. En unas versiones dice rojo, en otras dice rojo fuego y en otras color fuego, ¿verdad? Pero se refiere a eso. Se refiere de que este jinete con su caballo tiene la capacidad de incidir, manipular a los seres humanos, hombres y mujeres, porque allí dice hombres, pero se refiere a hombres y mujeres, de asesinarse mutuamente, de provocar la muerte con otras personas, de unas personas hacia otras y esas otras hacia unas personas. Entonces, este jinete con su caballo representaría todas esas acciones, todas esas decisiones de provocar muerte entre pueblos, entre ciudadanos, entre familia, entre todo lo que pueda significar muerte. Y aquí hay que entender esto, ¿verdad? Y dice que se le entrega una enorme espada. Esa capacidad es la que tiene este caballo con este jinete, ¿verdad? En el versículo 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven. Vi salir a un caballo negro y su jinete llevaba una balanza en la mano. Oí una voz que salía de entre los cuatro vivientes. Se vende una ración de trigo por una moneda de plata, y 3 raciones de cebada también por una moneda de plata, pero no haga daño al aceite ni al vino. Negro no significa muerte en Apocalipsis. Eso significa nosotros en la cultura salvadoreña y en la cultura internacional del mundo, ¿verdad? Del mundo occidental, por supuesto. El negro siempre se vincula con la muerte. Aquí no. Y por lo tanto uno no le puede poner eso al libro, ¿verdad? La interpretación actual de colores, de simbologías, uno no se las puede poner al libro, a ningún libro de la Biblia, sino que lo que necesitamos saber es qué significó en aquella época, para luego entonces traerlo a esta época e interpretarlo, contextualizarlo y entonces aproximar entonces una interpretación actual. El negro aquí significa las transacciones económicas, en otras palabras. El mercado también. Se cree de que la moneda que se habla ahí es la paga de un día por una persona nada más. Una persona ganaba esa moneda y la cantidad que aparece aquí de trigo y de cebada es la cantidad que podía comer
una persona. Pero si en una familia solo trabajaba una persona, ¿qué significaría eso? ¿Significaría que el resto de la familia no iba a comer? ¿O que al invertir esta moneda para comprar comida, no iba a tener dinero para pagar lo demás? Lo mismo ocurre ahora. Lo mismo ocurre ahora. El salario mínimo de este país es $365. Pero si a este trabajador se le descuenta el impuesto sobre la renta, que es el 10%, o sea, 36.50, pero se le puede descontar el seguro social, se le descuenta la AFP, si le pagan eso, ¿verdad? Entonces se va disminuyendo ese salario. Hay familias en este país que ah, son cuatro los miembros de esa familia, solo uno trabaja con $365. ¿Alcanza para comer, alimentarse y nutrirse adecuadamente? ¿Sirve también ese salario para pagar renta? Si alquilan una pieza de algún mesón, alquilan una casa, la movilidad, alimentación, ropa, medicina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto alcanzará? Por eso decía que no toda decisión nos golpea de la misma manera a todos. Si alguien tiene un salario de $3,000, bueno, ¿verdad? Va a tener la facultad de tener suficiente recurso financiero como para sufragar todas sus necesidades fundamentales como seres humanos, no solo la de una persona, sino también del resto de la familia. Sin embargo, aquí lo que se plantea en el caballo del color negro son la relación y el jinete eh, son la situación de escasez. En la Biblia no es primera vez que se habla de eso. En Zacarías se habla también de eso. Ahí se puntualizan muchos aspectos bien coincidentes con esto. Sin embargo, allá significó una cosa. Aquí significa otra cosa también. Allá hubo escasez en varios momentos. En el Antiguo Testamento, en varios libros, se plantea cosas así. En Isaías también, en Miqueas también. La precariedad de la economía, de ciertos sectores de la economía. Aquí ocurre lo mismo, ¿verdad? Entonces, pero se dice de que no se toque el vino ni el aceite, que eran dos rubros de exportación, de comercialización afuera de Israel. En la Asia se comercializaba todo eso. Ese es otro dato también, de que no es la misma situación económica en Asia Menor que en Canaán, que en Palestina. No estaban, en esa época, no estaban igual la situación. Acordémonos de que en Canaán, en Palestina, había ocurrido ya una masacre, ¿verdad? Perpetrada por el Imperio Romano en el año 70 después de la muerte y resurrección de Jesús, y que se destruye el templo ahí y que ocurre una crisis, ¿verdad? Ahí es donde hay cantidades de israelitas que migran y migran hasta Asia Menor también. Entonces, es una situación difícil. Hay una precariedad de la economía de ciertos sectores, ¿verdad? Pero hay otros, como por ejemplo, que comercializaban con el aceite y el vino, son los que sí tienen divisa, ¿verdad? Al comercializarlo. Por eso es que se dice, eso no se toca, no se toca. Esta expresiones están hechas
de tal manera de que no es alguien que los está mandando. No es Dios quien les está diciendo qué hacer, no hacer, etcétera, hasta dónde van a llegar, ni nada de eso. Sino que lo que se está haciendo es nada más expresando lo que está ocurriendo, como que si está pasando ahí. Acordémonos que es una visión y por lo tanto así está planteada, ¿verdad? Por Juan. Cuando en el versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven, vi salir un caballo amarillo. Su jinete se llama Muerte y los acompaña el que representa el reino de la muerte. Les han dado poder para matar a la cuarta parte de los habitantes del mundo, con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras. Y con las fieras. Estos tres caballos y sus respectivos jinetes, el color fuego, el color negro y el color amarillo, no tienen coincidencia en su proceder, en su actuar, en su efecto en la población de esa época, como el primer caballo y su jinete, que es de color blanco. El blanco, les había dicho anteriormente, que significa victoria en Apocalipsis. No significa pureza, pulcritud, virginidad, ni nada de eso. Significa victoria. Entonces, si se fijan en las cartas, bueno, si recuerdan, en las cartas aparece eso, ¿verdad? Pero no me voy a detener en eso, ya lo vimos. Eh, ¿Qué es lo que pudiese representar el primer caballo con su respectivo jinete? Lo que pudiese representar es, dicen unos, es el Evangelio. El Evangelio lo que quiere decir es buena nueva del reino de Dios. Eso es lo que quiere decir Evangelio. Cuando se dice actualmente vamos a evangelizar y vamos a ir a proclamar, a anunciar el Evangelio, debe de significar eso. No es otra cosa, ¿verdad? Lo que se dice de Evangelio, proclamar el Evangelio es proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Eso es lo que se debe de entender por Evangelio. Entonces, dicen los comentaristas, varios comentaristas, de que lo que significaría el caballo y su jinete blanco es el Evangelio. Y por lo tanto le pusieron una corona. Una corona salió vencedor desde siempre y para seguir venciendo. El reino de Dios no nace derrotado. No nace como así, con Jesús nace esto. En nuestra historia, irrumpe en nuestra historia el reino de Dios y nace como es Jesús. Porque Jesús no fue ningún fracasado, tampoco. Entonces, Jesús nace, el Evangelio, el reino de Dios, nace venciendo, pero se ha mantenido a través de la historia humana, la historia de este mundo, la historia de la humanidad, para seguir venciendo. Entonces ahí es donde entramos en una dificultad existencial, ¿verdad? Pero ¿y cómo? ¿Cómo podemos interpretar eso así? Si todo lo que vemos alrededor es muerte, es destrucción, etcétera, etcétera, etcétera. No es todo eso. No es cierto eso. Y eso significará entonces lo que estaba hablando desde el principio. ¿Cuál es tu línea de interpretación bíblica teológica? Entonces, si uno piensa de que Dios está perdiendo en la actualidad, yo preguntaría, ¿verdad? ¿En qué Dios creemos? Entonces, y Jesús es igual, ¿verdad?
Jesús desde una perspectiva, alguien puede decir, no hombre, si Jesús fue un fracasado, ¿verdad? Muere solo, nadie lo sigue, y lo crucifican. Alguien puede pensar así en la actualidad, ¿verdad? Pero seguimos hablando de él. Y él sigue inspirándonos también para seguir adelante. En este sentido, tengo que apelar a lo que hemos visto en el capítulo 4 y en el capítulo 5, donde se dice quién es el Dios de la historia, quién es el creador de todo cuanto existe. Obviamente, hay sectores de los seres humanos que se dedican intencionalmente a destruir, a asesinar, eso sí. Pero no significa que todos los seres humanos son así. Pero entonces, ahora bien, eso nos interpela como iglesia. Y entonces nosotros, como iglesia, ¿cuál es nuestro actuar? ¿Cuál es nuestro actuar como cristiano, como cristiana, individual, pero también colectivo, comunitario? ¿Cuál es? Y no estoy hablando de evangelizar, sino de testificar, que es otra cosa, ¿verdad? Conceptualmente hablando, es otra cosa. Jesús nos manda eso, a ser testigos, a ser discípulos. A eso nos manda. ¿Qué otra cosa nos manda? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos individuales y como iglesia en comunidad hacemos eso? Testificar. Ahora, entonces, el que vamos a testificar, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, como iglesia y como persona. Eso es todo. No hay donde complicarse la vida con eso. No hay que complejizar esto, ¿verdad? Ni nada. Hay que hacerlo más sencillo. ¿Qué es lo que le comparto yo a otra persona? Lo que Dios ha hecho en mi vida. Punto. Eso es todo. No le voy a sacar manuales, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. No, eso no. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Eso es lo que uno comparte con la gente. Entonces, y lo comparte con la gente, ¿verdad? No es que lo obliga, ¿verdad? A hacer otra cosa. Entonces, el caballo y el jinete blanco pueden significar el reino de Dios, que nace y sigue en desarrollo, en victoria, nace venciendo y para seguir, para continuar venciendo. Entonces, es porque nada puede detenerlo, realmente. Nada. Ni nadie va a poder detener el avance del reino de Dios. Nada. Y uno tiene que tener esa convicción, pues. Esa fe, esa convicción. Debe de estar seguro, pero debe de estar también confiado, ¿verdad? Porque creer que hay un ser humano capaz de destruir el reino de Dios, o sea, la pregunta surge otra vez, ¿verdad? ¿Y en qué Dios hemos creído? ¿En el Dios de la Biblia? No, ¿verdad? Porque en el Dios de la Biblia nos dice eso, de que Dios es el Dios de la vida, es el Dios del reino. Y de ese reino, el que es suyo, es la vida. Entonces, no es la vida como nosotros vivimos en este mundo, en esta sociedad. No es igual. El reino es otra cosa, ¿verdad? Y a eso somos llamados nosotros. Somos llamados a procurar
adelantar e incidir en esta sociedad los valores del reino. Porque si aquí, en el vecindario, la moda sería hacer toda una práctica de muerte, como por ejemplo difamar, calumniar, ser injusto, ser egoísta, ser, no sé, ¿verdad? Ese tipo de cosas, yo soy llamado a hacer los valores del reino, todo lo contrario. Y eso es lo que nos toca hacer en la familia, pero también en la iglesia, pero también en el vecindario, pero también en el país, donde sea que estemos. Ahora bien, estas situaciones sí se presentan, sí están presentándose y sí se van a seguir presentando en la época que fue escrito este libro, año 95-97 después de la resurrección de Jesús. Ah, o sea que ya pasó. Cada momento histórico lo va a tener. Nosotros lo estamos teniendo en la actualidad. Esto lo estamos teniendo en la actualidad. Si no, hay que ver la realidad. Entonces, ¿hay muerte? Sí, sí hay muerte. Hay muerte, por ejemplo, lo del caballo amarillo y su jinete. Se llama muerte. Y los acompaña el que representa el reino de la muerte. Pero no hay que ver esto como algo mítico, como que hay un ente ahí abstracto, ¿verdad? Un semidioso. No, 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 no. Son cosas reales, concretas. Como por ejemplo el COVID, por ejemplo. El COVID no es voluntad de Dios, eso fue creado ese virus en laboratorio. Entonces, y como otro tipo de cosas también. ¿Hay hambrunas aquí en este mundo? Sí, lo hay. ¿Hay escasez también? Sí, la hay. Por ejemplo, lo se plantean con el caballo y su jinete negro. Las transacciones económicas, las relaciones económicas, la economía, por ejemplo. Hay economías de la familia que son muy precarias. Y hay otras economías de la familia que son muy solventes. Yo conocí de dos personas en la familia, mamá e hijo. El hijo era el único que podía trabajar. A veces conseguía trabajo 2 días al mes, lo cual significaba $5 por cada día. Y vivían con $10, a veces con 15, a veces meses con 20. Entonces, es difícil esa situación, ¿verdad? Y entonces ahí, ¿quién puede vivir con $20 al mes? Podemos mal vivir, malnutrirnos, mal existir con $20 al mes. Entonces, esa es la situación. Cuando la economía se pone así, ¿qué hay que hacer entonces? Derrumbarse, decepcionarse, no hacer nada. ¿Qué hay que hacer? Y entonces aparece lo del jinete, el primero, y su caballo, que puede significar el reino de Dios. Esa gente que le escuchaba esta lectura en aquella época, del año 95-97, también estaba desesperada. También experimentaba dificultades, pero también habían otros que no experimentaban dificultades. Algunos no experimentaban dificultades económicas. No sé si se acuerdan que hay una iglesia donde dicen, no, tú piensas que eres rico, porque dinero era lo que más le sobraba a esa iglesia. Tú piensas que eres rico, no, pero eres un pobre, ignorante. Ignorante en el sentido de porque no podían confiar en quién, en Dios, ni en Jesús. Porque el dinero los había hecho confiar en el dinero, depositar su creencia en el dinero, su fe en el dinero, su confianza, su esperanza en el dinero.
pero no en el dador de la vida, que era Dios, no en el que había sido no en el que había sido eh, el cordero inmolado, que era Jesús, que es Jesús. Entonces confiaban en el pisto, en el dinero, confiaban en ellos. Y Dios entonces, pues. Pero si yo les hubiera preguntado a ellos, ¿y tienen fe en Dios? Sí, por supuesto que sí. Aquí alabamos a Dios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Oímos palabra de Dios, etcétera. Pero no era cierto, realmente. Si quieren, deben de volver a esa lectura de esa iglesia, ¿verdad? Porque le dice un montón de cosas ahí Jesús a ellos. Porque la ciudad tenía una gran solvencia económica. Y por lo tanto los integrantes de la iglesia tenían solvencia económica. Y no necesitaban de nada ni de nadie, aún ni de Dios. Aunque no lo decían, pero sí se comportaban como tal. Entonces, eso ocurría en esa época. Entonces, cuando se abre el otro sello, aparece el jinete con su caballo amarillo y el negro con las relaciones económicas y el color fuego o rojo con el que simboliza la guerra, pero es la pérdida, se refiere a no solo quitarle la vida a través de la guerra, sino también a través de cualquier método, cualquier método. Eso se vio allá en aquella época y se sigue viendo en este país. Se sigue viendo. Aparecen cuántas personas asesinadas, porque esos son asesinatos, pues, ¿verdad? Los que atropellan, ¿verdad? Bebés con todo y su mamá atropellados, ¿verdad? Hombres asesinando a sus esposas. Se ve eso actualmente. Personas que fallecen en las cárceles también. Y tantas cosas, ¿verdad? Entonces, los desaparecidos es que están muertos en la mayor parte de eso. Lo que pasa es que no han encontrado sus cuerpos. Eso es una pérdida de la vida también. ¿Y qué hacemos frente a eso? ¿No hacer nada? ¿No confiar en Dios? ¿Dios no tiene nada que ver con esto? Obviamente sí lo tiene, porque precisamente este libro les está diciendo a los cristianos y cristianas de las iglesias en Asia Menor de que Dios sí tiene algo que ver en esto. De que salió un caballo salió un caballo blanco y su jinete con un arco le pusieron una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Entonces eso es lo que nos conflictúa, ¿verdad? Porque creemos que las cosas son más simples, pero es más complejo. La vida que hemos hecho es compleja. Las relaciones humanas son complejas. El actuar de Dios en nuestra historia también es complejo. Pero por eso se necesita tener una actitud muy comprometida con Jesús. No con ninguna otra persona, con Jesús, con Dios, de reflexionar en su palabra, para tener bases, argumentos, luces, para poder interpretar los signos de los tiempos y para poder saber dónde está la voluntad de Dios. Porque a Dios le interesa el ser humano, la persona humana. Le interesamos todo, no solo el alma, le interesa todo el ser humano. El ser humano es todo lo que somos. Entonces, por eso hay que acudir a Él en momentos
donde hay necesidades apremiantes y cuando no tenemos necesidades apremiantes. Hay que acudir a Dios. Hay que acudir a Dios para que nos ayude a responder a su voluntad, para convertirnos cada uno de nosotros, cada una de ustedes, en discípulos y discípulas de Él en la proclamación de su reino. Y para poder incidir en esta sociedad, en la iglesia, en la sociedad, en la familia, en el vecindario, donde estemos, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, ¿verdad? Para que no nos dé pena, pues, ¿verdad? De que la gente sepa que vamos a la iglesia. Imagínense que hay personas que le da pena decirles a otras que van a la iglesia. Ya no se diga ser cristiano, que es todavía más profundo, ¿verdad? Porque si nos avergonzamos de Dios así, ¿qué fe tenemos entonces, verdad? ¿Cuál es la fe que tenemos? Si nos avergüenza que la demás gente nos vea, no que somos cristianos, ¿verdad? Porque si tenemos esa vergüenza, no lo somos. Entonces, ¿por qué nos avergüenza que nos digan que somos seguidores de Cristo? Entonces no lo somos. Pero nos avergüenza que la gente nos identifique como personas que van a la iglesia, ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad? No vamos a proclamar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por supuesto. Obvio, dirían otros, ¿verdad? La visión es la lectura de la historia, del momento histórico. Esta parte es eso. Y lo que viene también, que se pone muy interesante esto, muy, muy desconcertante también, muy desafiante, porque requiere tener fe para esto. Todos necesitamos tener fe, ¿verdad? Yo lo hablo como un necesitado de fe. Yo lo digo y lo comparto como un necesitado de fe. Porque hay muchas situaciones en esta vida que desaniman, que entristecen, que duele también. Pero entonces ahí es donde uno se afianza de la fe que uno tiene, de la confianza en Dios, en Jesús, en el Dios y en el Jesús de la Biblia que hemos confiado. Cuando decimos, pero Él tiene control, ¿dónde aparece eso aquí, verdad? Esa es una expresión actual. Una expresión actual que más responde a una disciplina científica que a un estudio de la Biblia. Cuando decimos que Dios sabe cómo tiene sus cosas, ¿dónde está eso? Esas son expresiones actuales. No hay que confundir eso, ¿verdad? No hay que meterse en esa dinámica, porque si no vamos a distorsionar el mensaje. Hay que ver a Jesús. Hay que leer los evangelios, ¿verdad? Los 4 que tenemos. Hay que reflexionar en ellos. Descubrir en Jesús, porque Pablo no me va a salvar a mí, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero a nadie salva a Pablo. Ni él se proclama tampoco así. Hay gente, dicen unos, ¿verdad? Dicen unos teólogos que la gente sigue más a Pablo que a Jesús. Hay que reflexionar más en Jesús. Entonces, hay que ver en Jesús nuestro modelo a seguir, nuestro Señor a quien hay que obedecer, nuestro Salvador a quien hay que agradecer. Porque Jesús es eso para nosotros, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hay que pedirle a Dios por todo lo bueno, por todas las necesidades que tengamos. Porque Dios no es un Dios ausente, es un Dios presente en la historia, pero presente también en la historia de la iglesia, de nuestra iglesia.
Dios ha estado presente y sigue estando presente. Y va a seguir estando presente. Nos guste o no nos guste, siempre va a estar ahí, presente. Va a estar en nuestra familia también. Va a estar con uno también. El punto es si uno está con Dios o no está con Dios. Entonces, hay que acudir a Dios. Hay que acercarse a Dios siempre, en todo momento, en todo tiempo. No solo en el de angustia, no solo cuando la vida nos socava, ¿verdad? Nos aprieta. El texto que leí está en esta versión de la Biblia de nuestro pueblo. Dios, hay que acudir a Dios en todo momento, en todo tiempo. Pero hay que acudir para aprender de Él también, no solo para pedir cosas, sino también para agradecerle a Él, también para solicitarle que nos ayude a entenderlo. Dios nos acompaña en nuestra vida siempre. Cuando uno asume el compromiso con Dios, Dios siempre está con uno. Aunque uno a veces no lo identifica, pero siempre está allí. Y siempre está para apoyar, para reconfortar. A veces en el silencio y a veces también audiblemente nos acompaña, más significativamente. Hermanos y hermanas, hay que leer el resto del capítulo 6 para el próximo jueves, porque el caballo y el jinete blanco va a tener que ver con el final de la segunda visión también. No es que esto lo vamos a dejar de lado, ¿verdad? Sino que toda esta visión son elementos que poco a poco se van incorporando. Uno tiene que ir armando esto, recobrando en la reflexión y en el estudio la esperanza que necesita, la confianza que necesita, la fe que necesita, para continuar marchando, caminando con Dios hasta que nos llame su presencia. Oremos, hermanos. Querido Dios, te agradecemos porque eres un Dios que ha estado presente en nuestra historia como seres humanos. Has acompañado a las iglesias en Asia Menor, pero también has acompañado a las iglesias durante toda esta historia de la humanidad hasta el momento actual. Ayúdanos a celebrarte, ayúdanos a alabarte, ayúdanos a responderte de la mejor manera, con fe, con esperanza, con confianza y con amor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.